Bien, muchachos, ahora vamos a ver el tema de sucesiones y series y vamos a empezar con una breve introducción respecto del tema. Desde que se descubrió el poderoso concepto de infinito, la civilización griega fue la que empezó a formar la idea de que dicho concepto era algo que iba mucho más allá de lo muy grande. Así entonces, el filósofo griego Zenón de Elea del siglo V antes de Jesucristo empezó a desarrollar bases sólidas de tal manera que a sus contemporáneos les decía, pues sabes que Aquiles no puede alcanzar a la tortuga, y así desarrollaba ciertos razonamientos que sus contemporáneos no le podían rebatir, o le decían tal cosa y Zenón les contestaba, no, pero mira, si haces esto, pero si es aquello. Y entonces los contemporáneos, no, pues tienes razón, pues con razón aquí les no alcanza la tortuga. Y así sucesivamente. Entonces, a este tipo de razonamiento que hizo Zenón de Elea, sus contemporáneos los llamaron las paradojas de Zenón. Estas permanecieron por más de 2000 años sin que nadie pudiera descifrarlas, hasta que más o menos por ahí finales del siglo XIX, dos matemáticos, George Cantor y Richard Dworkin, descifraron las paradojas de Zenón, y básicamente lo que hicieron en sus trabajos pues, fue decir que el sentido común había engañado a los contemporáneos de Zenón, es decir, a filósofos y a matemáticos de aquella época, ¿no? Hoy en día se considera a Zenón de Elea como el padre de la matemática del infinito. Y voy a poner un ejemplo. Y si yo pongo en correspondencia 1 a 1, por ejemplo, el conjunto de números naturales, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta n, y así sucesivamente. Y como te decía yo, los pongo en correspondencia 1 a 1. Con el conjunto de pares positivos enteros. Por ejemplo, 2, ¿qué sería, muchachos? 4, 6, 8, 10, así sucesivamente. ¿Y aquí qué pondría, muchachos? Dos veces n, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, los ponemos en correspondencia al conjunto de los números naturales con el conjunto de los enteros pares positivos. Y entonces Zenón les decía a sus contemporáneos, a ver, díganme ustedes ¿qué elementos hay más? ¿Los elementos del conjunto de los números naturales o los del conjunto de los enteros pares positivos? ¿Y por qué? ¿Qué elementos hay más? A ver, díganme, los escucho. Iguales. Jesús dice que son ¿qué? Iguales. Que son iguales. ¿Por qué, Jesús? Porque los números al ser infinito, al volverse a multiplicar por 2, continúa. Pero si tú observas, Jesús, si eres un poquito más observador, observas que hay huecos, ¿no? O sea, aquí por ejemplo te falta el 1, el 3, el 5. ¿Sí, no? Jesús. ¿Qué dicen los demás? Bueno, esa fue la opinión de Jesús. Y yo le di otra óptica, ¿no? Otro punto de vista. ¿Tú qué dices, compañero de gorra, por ejemplo? ¿Tú qué dices? ¿Cómo te llamas? Ajax. 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 Dime, por favor, ¿tú qué piensas? No sé, apenas estoy agarrando la onda. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Quiere? A ver, allá, compañero, ¿cómo te llamas? Brian, a ver, Brian, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Bueno, pues no, como el infinito no tiene fin,
Pues podría decir que las cantidades son iguales, infinitas. O sea, los elementos. Sí, son. Pero es como es lo que yo le preguntaba a Jesús, Brian. Yo le preguntaba, ¿te das cuenta en el conjunto de los enteros pares positivos te faltan elementos, ¿no? O sea, como que hay huecos. Entonces, eso me haría pensar a mí entonces que este conjunto es más grande que este otro conjunto, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿alguna otra opinión diferente a la de Brian, Jesús y a la mía? ¿Alguna otra opinión diferente? Muchachos, ¿no? ¿Nadie? ¿No? ¿No se les ocurre nada? ¿Seguros? A ver, Miguel. Bueno, en los elementos enteros del 1 al 3, 4, 5 hasta n. ¿Y los naturales? Ajá. Ajá. Yo pienso que es mayor a la otra porque solo son enteros positivos por pares. Entonces, a ver, espérame, entonces quiere decir que tú dices tú que los de arriba, el conjunto de arriba es mucho más grande que los elementos de abajo. Porque solo estás contando los positivos. En el otro, de arriba, podremos contar también los negativos aparte de la numeración. Ah, no, porque aquí estamos diciendo los naturales y los naturales pues, no es negativo. No. ¿Vale? Sí. Ok. ¿Algo más, muchos que quieran decir? ¿Alguna otra observación? Pues yo pienso que el grupo de arriba tiene más elementos porque aparte también está manejando los del grupo de abajo. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, o sea, el de arriba rellena los espacios del de abajo. Entonces quiere decir que tú concuerdas con que los de arriba hay un mayor número de elementos que los de abajo. Pues sí, pero va a ser raro porque como todo van a ser infinito, entonces ¿qué? ¿Son iguales? ¿No son iguales? Entonces, ¿cuáles hay más? ¿Tú qué dices? ¿Cómo te llamas? Brandon. Brandon, ¿tú qué dices, Brandon? A simple vista yo digo que son los de arriba, pero Que los de arriba hay más elementos. todavía tengo mis dudas acerca de ello. Ok. Bueno, ¿alguna opinión más, muchachos? ¿No? Bueno, pues este tipo de razonamientos es el que hacía Zenón de Lea en ese entonces. Hoy sabemos que efectivamente hay el mismo número de elementos en ambos conjuntos. Ajá. Y que la cardinalidad, ¿qué es eso? Que es contar el número de elementos en un conjunto, solamente es aplicable para conjuntos finitos, más no infinitos. También lo sabemos. Bueno, pues este Cantor, el matemático que les decía, Cantor a este tipo de conjuntos los llamó infinitos numerables. Él, de hecho, con sus trabajos, en su tesis doctoral, Cantor dijo que el conjunto de los números reales tenía mucho mayor, era más grande, pues tenía más elementos que el conjunto de los números naturales, incluso él lo dijo, ahí lo probó, lo discutió, yo no sé. Y entonces a este tipo de conjuntos infinitos numerables los llamó con una letra, con la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Muchachos? ¿Muchachos? Aleph. Y entonces para decir que el conjunto infinito numerable que es Aleph, que tiene menor elementos que otro, por ejemplo, pues le llamó Aleph, subíndice 0, y a los infinitos numerables de mayor orden les llamaba Aleph 1, 2, 3, 4. Y si quieren ver el símbolo